Buenos Eh, días. Buenos Saludos, días, ¿qué muchachos. tal? A ver, bien, muchísimas gracias por la atención que me van a prestar, porque hoy día vamos a trabajar en este tiempo un tema que es súper interesante y que está relacionado justamente con aquellos trabajos de riesgo que tenemos nosotros dentro de las organizaciones. Mi nombre es Rafael Yáñez, bueno, soy especialista en el tema de gestión de la seguridad y salud laboral. Vengo trabajando en el sector minero industrial muchos años, más de este año 93, ya son 31 años desarrollando actividades lógicamente orientadas al proceso de la mejora continua y a establecer este vínculo entre el comportamiento seguro y el desarrollo de las actividades, tomando como base fundamental lo que son pues, las tareas de alto riesgo. He tenido experiencias en las empresas mineras, como les digo, hemos trabajado, ahorita estamos asesorando o estoy asesorando una empresa que se encarga justamente del área de construcción y otra empresa que se encarga del área de implementación de un sistema que están realizando a través de lo que se llama el MIT-XGT, que es un programa muy interesante que establece todos los trabajos de alto riesgo y están justamente relacionando el comportamiento de las personas con el proceso de la actividad. Si me permiten, en un primer momento, poder desarrollar algo que me parece que es súper dinámico. No sé, yo voy a pedir que participen ustedes. Voy a retirar un poquito esto de aquí. Para que participen ustedes, puesto de que hay una dinámica que yo vengo también aplicando en las empresas para que la gente no se me duerma y la gente tenga bien gestionar justamente estas actividades. Uy, déjenme pasar por aquí. Y es algo lúdico para que podamos analizar cómo es nuestro, o cómo es que debemos nosotros aplicarlo dentro de la organización. Me avisan si se ve, ¿ya? ¿Se ve? Sí se ve, sí. Sí. Ok, muy bien. Entonces, una forma dinámica de aprender, fíjense, nosotros preparamos un crucigrama para poder determinar algunos puntos importantes en lo que es el trabajo, los trabajos en altura, ¿no? La gente me decía, no entiendo. Hablemos un poco esto de los trabajos en altura, perdón, trabajos, estoy en otra. Y se preparó un crucigrama para trabajos en caliente. Entonces, perdón, en altura. Entonces, yo les propongo el poder desarrollar este tema. No lo tengo en altura, en caliente. Este es en altura, cuando lo estén en altura lo vamos a hacer. Les propongo hacer este tipo de dinámicas como para poder hacerlo más, como dice, más sustancial el curso. Este es un ejemplo, lo que vamos a hacer más tarde, pero fíjense lo importante, ¿no? Ya lo vamos a gestionar, lo vamos a analizar. Y cuando te hace un trabajo en altura, en caliente, con productos químicos, con sustancias químicas, etcétera, en trabajos confinados, en procesos confinados, es interesante cuando nosotros no solamente damos el concepto, sino que también establecemos el criterio de poder analizar el por qué estamos realizando ese trabajo y cuáles son las consecuencias, cuáles son las características y cuáles son los modelos a seguir para poder ejecutar la tarea en forma eficiente. Esta es más o menos una tarea y yo les dejo, no sé si ahí están supervisores o personas encargadas de poder desarrollar la parte técnica, operativa y también cómo hacer que las personas aprendamos de una manera más eficiente en estos temas que son relevantes. Yo voy a estar armando un crucigrama. Este lo hicimos nosotros en la empresa donde yo trabajaba y me resultó bastante interesante el tipo de aprendizaje. ¿Y por qué he querido comenzar con este tema? Porque en definitiva, cuando nosotros hacemos un trabajo de alto riesgo, lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es la capacidad que se tiene que abordar para poder tener pues, algún tipo de resultado que sea eficiente, ¿no? Nos hablan siempre lo mismo, nos dicen que tenemos que desarrollar los trabajos con responsabilidad y tenemos que hacer el trabajo de una manera en que se pueda enfocar en el desarrollo de una actividad sin accidentarnos, pero la participación de nosotros también es importante para analizar el contexto.
pregunta y quisiera yo que me respondan porque a mí me gusta hacer este tema más dinámico y les digo, ¿por qué nos accidentamos? ¿Por qué creen que la gente se accidenta? Primera pregunta antes de comenzar con las diapositivas. A ver, si yo les pregunto, ¿por qué, José Díaz, buenos días, ¿por qué nos accidentamos? ¿Qué dices? Mm, ¿Por qué? Porque no tomamos las medidas adecuadas antes de realizar una labor. No tomamos las medidas adecuadas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra característica podría haber o podríamos tener cuando hablamos de accidente, de accidentabilidad? ¿Por qué creen Eh, ah, no tomar las medidas? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podemos tener en cuenta cuando hablamos de un accidente? El por qué. El ingeniero Stubilka dijo algo muy interesante, ¿no? Ya, nosotros tenemos que usar nuestras propias piezas. A ver, Menem, no se te está escuchando bien, perdóname. Le habla Men. ¿Qué tal? También bastante, a veces uno se accidenta porque, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, Hola, sí. sí, Muy bien. hola, no hay mucha cobertura, de verdad. Yo también estoy escuchando las justas, pero nos Ya. accidentamos muchas veces por la confianza que uno tiene, ¿no? A veces no usamos nuestros implementos de seguridad, más que todo la confianza. Actuamos sin pensar muchas veces, ¿no? Ujú. Ok, actuamos sin pensar. Perfecto. Vamos a hacer, ¿por qué les digo esto ahora? Porque lo que vamos a trabajar no solamente es la parte de la representación técnica, sino también el análisis de cómo es que nosotros desarrollamos nuestras tareas. Les puedo contar unos 5 minutos acerca de cómo es que nosotros enfocamos la seguridad dentro de las tareas de alto riesgo en las organizaciones. Yo tengo experiencia trabajando en minería, he trabajado toda mi vida en minería. Y bueno, también dentro de minería ustedes saben que hay el área de lo que es construcción, ¿no? Hemos analizado dentro de lo que justamente está relacionado con el trabajo, de que muchas veces tenemos personas o las personas asumen tareas que no están acorde con las competencias. Y esto definitivamente nos trae pues una situación en la cual puede dar como resultado un accidente. Entonces, si nosotros vemos, ya lo dijo, ya lo dijeron por ahí, no tomar las medidas adecuadas. ¿Y qué significa no tomar las medidas adecuadas? Acuérdense que para que haya un accidente, un accidente, la causa de un accidente, desde el punto de vista para una investigación, vamos a analizar el contexto de que las causas de los accidentes es la falta de control, las causas básicas y las causas inmediatas, ¿no? Ya lo conocemos. Entonces, si nosotros ejercemos justamente ese concepto y desarrollamos este análisis, vamos a decir, al no tomar las medidas, ojo, no tomamos las medidas, estamos diciendo de que hay una falta de control dentro de lo que es el proceso. ¿No? Para trabajar en caliente necesito yo todo el desarrollo de un proceso. Tengo que estar autorizado, tengo que tener mi PETAR. Mi PETAR y mi procedimiento escrito de trabajo de alto riesgo, porque el trabajo en caliente es un trabajo de alto riesgo, pero muchas veces no se cumplen con los procesos ni con el desarrollo. Es más, muchas empresas o muchas organizaciones no las tienen. Entonces, nosotros cuando hablamos de tomar medidas, no estamos analizando, no estamos viendo, no estamos haciendo prevención, pero no es porque nosotros no queramos, sino porque estamos teniendo cierto tipo de dificultad en el desarrollo de este proceso por falta de conocimiento de repente, por falta de predisposición de repente, por falta de insumos, por falta de herramientas, etcétera. No tomamos las medidas y lógicamente no estamos pues alineados a desarrollar una actividad. Ustedes ahora están teniendo estos cursos, entonces por lo tanto tienen su herramienta o tienen la herramienta en la mano. La falta de control, que es el primer elemento fundamental que tenemos que tener en cuenta dentro de lo que es una causa de accidente, a veces nos demuestra de que podemos tener todos los estándares, procedimientos instructivos, ¿no? Pero sin embargo no lo cumplimos. Es peor tenerlos y no cumplirlos que no tenerlos. Y esa es una de las cosas básicas que suceden dentro de una organización. Muy bien, hablamos de la confianza. Yo siempre les digo que la confianza forma parte del desarrollo, sí,
pero mal establecida como exceso de confianza, porque el exceso de confianza viene a ser una mala actitud frente al riesgo. Bien, esto, lo que nosotros tenemos como enfoque en el desarrollo de nuestra actividad diaria, cuando trabajamos pues, frente a una situación de alto riesgo, son tres cosas que debemos tener en consideración. Lo primero que tenemos que tener en consideración que ese trabajo de alto riesgo, llámese trabajo en caliente, trabajos en espacios confinados, trabajos en altura, tiene un elemento que es clave y que nos va a dar como soporte aquello que se llama la prevención y la protección, ¿sí? Significa que si tú no tienes prevención y tú no estás debidamente protegido, te puedes accidentar, ¿no? Te puedes accidentar. Entonces, ahí tenemos nosotros una base. El segundo elemento es que existe una situación también en la que el comportamiento juega un papel súper importante en el desarrollo de la tarea de riesgo. Y es ahí donde nosotros tenemos que conocer el conocimiento que forma parte elemental para poder hacer el trabajo. Y el tercer elemento, que es la predisposición hacia el desarrollo de las tareas, hacia el desarrollo, la ejecución de cada una de las actividades donde tenemos que estar concentrados al 1000%. Entonces, para hacer trabajos de alto riesgo, tenemos que tener la capacidad de poder involucrarnos en el trabajo, conociendo, estando, siendo partícipes de las actividades propias y también estando predispuestos. Muy bien. ¿Y qué es el trabajo en caliente? Vamos a analizar, ¿no? Los trabajos en caliente. Se habla muchas veces de los trabajos en caliente, específicamente como una actividad que está relacionada con ¿qué? Con el involucramiento del uso de llama abierta, o sea, del fuego, ¿no? Esto implica ¿qué cosa? Una fuente de ignición. Bien. Entonces, o también trabajar con equipos que producen chispas o que se pueden generar calor suficiente. ¿Para qué? Para poder hacer que se activen los materiales que sean inflamables o combustibles. Llámese, por ejemplo, ahí vamos a ver dentro de un momento qué actividades están relacionadas con este trabajo en caliente, que son algunas actividades propias que de repente nosotros estamos desarrollando, ¿no? Entonces, trabajos que incluyen ¿qué cosa? Quemas, soldaduras, u operaciones que estén pues, ligadas íntimamente y que sean capaces de causar incendios o explosiones. A ver, ¿quién me puede dar? Julio Apeña, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tipo de trabajos en caliente desarrollan ustedes dentro de su empresa? ¿Y cuáles vendrían a ser aquellas situaciones de riesgo que podemos tener? Julio, ¿nos puedes comentar o alguien que pueda comentarnos acerca de ello? Repite la pregunta, por favor. ¿Qué, qué tipo de trabajo ustedes realizan en su empresa que estén asociados al trabajo en caliente? ¿Qué tal? Buenos días. Álvaro Buenos días. Gutiérrez. Para el rubro de aire acondicionado, Ujú. realiza los trabajos en caliente de soldadura, tipo brazing. Ya. ¿Cuál es También el uso de la moladora, ¿no? la voladora? ¿Cuál vendría a ser el riesgo más crítico que puedan tener ustedes ahí? Quemaduras. Quemadura. El riesgo, ¿ah? Riesgo, es no la consecuencia. Ah, exposición a llamas incandescentes. Muy bien. Entonces, ustedes en la voladora bota chispas, ¿no? Claro, ¿Y predicciones. qué pasa si tenemos de repente cerca de ahí, no sé, pues, algún producto que pueda ser combustible? No, se tiene que delimitar el área para antes de realizar cualquier trabajo de corte o de uso de la moladora. Muy bien, entonces ustedes, como dice aquí, tienen una actividad que incluye llamas, producción de chispas o calor, ¿verdad? Entonces, un trabajo en caliente está relacionado justamente con ello, ¿no? Con establecer aquellos trabajos que incluyen, en este caso, las soldaduras, ¿no? Las soldaduras y los procesos relacionados incluyen también lo que es la soldadura por arco eléctrico, ¿no? Entonces, no sé si utilizan ustedes la soldadura, a ver, por gases oxicombustibles, soldadura por llamas abiertas, latón.
Al menos cuando hemos trabajado nosotros en la mina, comenzamos, hacían la soldadura y en lugares, no sé, Juan Estudica, que es el experto ahí en minería, podría darme la razón, hacía la soldadura de los equipos dentro de lo que eran el mismo socavón. Entonces no había ventilación en unos casos y ese aire condensado podía traer consecuencias. Y lo vamos a ver dentro de un momento cómo es que se trabaja en este tema. ¿Cuáles son los riesgos de trabajo en caliente? Los riesgos asociados. ¿Cuáles son? Riesgo de incendio o explosión por contacto con chispas con materiales combustibles, vapores o polvos inflamables o calor transmitido a través de sólidos a materiales combustibles remotos. Ese es riesgo de incendio o explosión. Sí, es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese riesgo? Porque definitivamente nosotros trabajamos bajo una situación en la cual estamos expuestos a que podría existir una situación de riesgo en la cual no hemos analizado. Por eso, antes de hacer un trabajo, y a veces un trabajo en caliente, tenemos que hacer un análisis de la zona, tenemos que nosotros, eh, un trabajo de diferenciación en proceso, y es ahí donde tenemos que tener en cuenta de que esta situación, vamos a hablar en forma muy dinámica, no muy técnica, una chispa que pueda caer en un lugar donde pueda existir pues algo que inflame, podría ser fatal. Nosotros hemos tenido un accidente mortal en la organización justamente por ello, ¿no? Por trabajos en caliente y por situaciones que pueden estar, se había derramado petróleo y con contacto con la chispa se prendió, bueno, nadie le hizo caso y ¡pum! Hizo pues una evolución pero muy fuerte, ¿no? Nosotros trabajamos en ello. Otros riesgos eléctricos: quemadura por contacto, lesiones por las radiaciones infrarrojas y ultravioleta, humo de soldadura. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poder minimizar estos riesgos cuando trabajamos en caliente? ¿Qué tenemos que tener? Ustedes han visto, no sé si han visto unas fotos y videos donde son de broma, sale una persona con un periódico encima y encima sus lentes, ¿no? Unos lentes oscuros. ¿Ya? Entonces, Juan Astudillo habló acerca de los EPPs, el hecho nosotros de no tener los EPPs correctamente marcados para el tipo de trabajo nos puede traer como consecuencia pues, situaciones que pueden afectar no solamente la parte física externa, sino también la parte física interna. Pueden hacer intoxicación. Vamos a ver más adelante cómo puede estos riesgos, estas situaciones de trabajo en caliente afectar a los pulmones, al aparato respiratorio, etcétera, y que son parte de. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer para prevenir los riesgos para trabajo en caliente? A ver, ustedes desarrollan sus actividades, ¿sí? Lo que tenemos que hacer justamente es analizar el entorno, analizar el área donde se realiza el trabajo. ¿Qué significa? ¿No? ¿Qué significa esto? Hay que ver, hay que mantener las áreas, ¿no?, libres de materiales combustibles. Muchas veces, no, si solamente voy a soldar o voy a hacer un punto nomás, no, voy a hacer un puntito, no me preocupa. No, antes de hacer el trabajo, lo que tenemos que hacer es hacer un análisis del entorno para ver si existen materiales combustibles, incluyendo también lo que son los desperdicios, la basura, la madera, el papel, textiles, o si existen gases que sean inflamables. Entonces tenemos que estar seguros de que el área o el perímetro o donde yo voy a realizar el trabajo esté pues en óptimas condiciones para poder ejecutar la tarea. Pregunta, ¿no? A veces nos dicen, tenemos que terminar el trabajo ya y no tomamos la determinación adecuada. ¿Ha ocurrido o no ha ocurrido alguna vez? De repente no ocurrió el accidente, pero sí ocurre de que estamos manejando de una manera negativa a veces los criterios para poder nosotros prevenir estos tipos de accidentes. Como todavía no me pasa, entonces, o sea, quiera Dios que no pase, asumimos de que el trabajo está bien. Nunca deben de soldar contenedores que hayan contenido material inflamable. Una de las cosas también que se ve, o combustible, salvo que el contenedor se purgue, se tiene que purgar, se tiene que limpiar, se tiene que hacer todo un proceso de limpieza, ¿no? Entonces, esa limpieza tiene que ser a fondo y
llenarlo con un gas que sea no reactivo, ¿no? Un gas inerte para poder hacer que salgan todas las partículas o situaciones o partículas combustibles que podrían inflamar. Entonces, también hemos visto algunos casos de eso, ¿no? Al realizar labores de corte y soldadura, evitar ejecutar labores en una sola posición por largos periodos de tiempo, ¿sí? También hay que estar nosotros moviéndonos y estar asumiendo otro tipo de posiciones también, porque esto puede considerar de que va a haber un calentamiento y podría ocasionar también una chispa grave, lo que sea una chispa grave, y podría tener una explosión. Para evitar tropiezos y caídas, las áreas de soldadura y corte se deben mantener limpias y ordenadas. Entonces, si tenemos en consideración todo ello, vamos a ver de que estaríamos trabajando bajo un sistema que verdaderamente esté acorde con lo que nosotros queremos. Me gustaría que me comenten cuáles vendrían a ser o cuáles son aquellos puntos críticos que nosotros podemos encontrar en este tipo de trabajos en nuestras tareas. A ver, si pueden me van comentando mientras que yo voy trabajando, mientras que yo lo voy dando aquí. A ver, ustedes trabajan caliente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hacen soldadura? Teófilo Tamani, buenos días. Están callados, no sé qué pasa. Bueno, vamos a seguir. ¿Cuáles son las características de los trabajos en caliente? A ver, corte o soldadura con soplete de gas y oxígeno, si nosotros utilizamos el corte, no sé si ustedes lo utilizarán. Soldadura con soplete de propano. Ustedes saben que el propano es inflamable. Soldadura con soplete de líquido a presión. Corte, soldadura con arco eléctrico. Uso de fuego para calentar objetos, fluidizar sustancias, dilatar piezas. En algunos trabajos se utilizan. Uso de resistencias eléctricas expuestas, sobre todo en lo que son los trabajos en la parte eléctrica, donde terminamos trabajando con una empresa y podría existir justamente ese tipo de reacción, ¿no? De temperatura. Uso de herramientas de poder o máquinas en lugares donde pueda haber gases, vapores o polvos inflamables, igualmente el uso de herramientas de impacto. Ustedes han visto las herramientas cuando, por ejemplo, trabajan y se recalienta la máquina, ¿no? Entonces, eso también a veces nosotros, cuando comenzamos a sentir de que la máquina está recalentando, da lo que se llama un proceso de latencia entre lo que es el momento del inicio de la actividad o el momento de latencia de lo que es la ejecución del tiempo muerto de trabajo. ¿Qué significa en cristiano? Que nosotros cuando estamos utilizando una máquina, está pues debidamente organizado el tiempo en que debemos ejecutarla. Denme un segundo, creo que por acá podemos analizar. Denme un segundito, por favor. A ver, un segundo. ¿Ustedes me escuchan? Y te escuchamos, has puesto en mute tu audio. No, está medio que falla. Muy No, se está bien. escuchando normal. Se escucha. Ok. Apertura de un conducto accesorio de un sistema de explosión. Uso de esmeriles o cortadores del disco. Nosotros, son los trabajos. Uso de maquinaria automotriz y movimiento de tierra en lugares donde existe tuberías internas de líquido, gas inflamable. Les cuento un caso. Justamente hace poco analizamos un accidente con la empresa que vengo asesorando y hacen el los trabajos, un momentito, por favor. Hacen estos trabajos utilizando lo que se llama unas máquinas moldadoras para poder abrir zanjas, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado? Que estos señores estaban trabajando y con el barreno estaban picando y fíjense, encontraron un cable de electricidad o un conducto de electricidad de media tensión, que más o menos está a 60 centímetros, como bien se da. Entonces, ustedes saben que los cables de baja tensión están a 60 abajo del suelo y los de media están a 1,20 m aproximadamente.
Pues estos señores estaban picando y se encuentran con un cable, ¿no? Y se hace lo que sale una chispa y hace ese fogonazo y, bueno, lamentablemente eh, hiere al trabajador sin un tipo de lesión que sea pues agresiva, ¿no? O que esté pues, o que tenga consecuencias mortales, pero sí hubo quemaduras de segundo grado. Entonces, a veces nosotros tenemos que analizar el entorno para poder hacer el trabajo. Muchos de nosotros, y fíjense, como ya estamos acostumbrados a hacer el trabajo, a ejecutar la tarea, vamos, soldamos y no nos damos cuenta de unos detalles que tenemos que tener como característica, ¿no? De repente por ahí, uno de los puntos claves que tenemos que tener para trabajar en caliente es el análisis del entorno, como hemos dicho, pero también revisar mi equipo, revisar mis herramientas, revisar el entorno y hacer lo que sea un diagnóstico para levantar cualquier tipo de situación que pueda emerger y que pueda darnos una consecuencia negativa dentro de lo que se supone que estamos nosotros analizando. Los trabajos en caliente tienen una gran, tienen una gran probabilidad de que pueda, pues, lesionar a la persona siempre y cuando no se tomen las medidas correspondientes. ¿Mm? Entonces, eh, como siempre le digo a las personas cuando estamos trabajando en este tema, lo que tenemos que hacer es usar los EPPs adecuados, ya tomando como característica fundamental lo que decía en la anterior exposición, no utilizar los EPPs hechizos, sino EPPs que sean certificados y sobre todo que tengan las condiciones apropiadas para poder hacer el trabajo de una forma en que se maneje y se desarrolle la actividad cumpliendo con los estándares y cumpliendo con cada una de las características que nosotros tenemos que tener para poder ejecutar justamente cada una de las tareas, ¿no? Muy bien. Peligros asociados a los trabajos en caliente. Muy bien. ¿Qué peligros asociados tenemos en trabajos en caliente? Veamos ahí. Tenemos incendio. El calor intenso, las chispas o las aplicaduras de metal que se producen durante el trabajo en caliente pueden crear peligros de incendio. ¿Sí? Ya han habido algunos puntos en los cuales he encontrado. En la empresa donde yo trabajaba, han ha habido un incendio justamente por esto, ¿no? Porque en el entorno era un taller, y estaban haciendo soldadura de un vehículo, pero no habían vaciado el tanque de gasolina y, bueno, eso fue un accidente, incluso salió en la prensa, hace muchos años atrás. Descarga eléctrica, si se toca dos objetos metálicos cargados con electricidad, se forma un cortocircuito, ¿no? Entonces, estos a más voltaje, lógicamente va a haber más riesgo de lesión o de muerte. También tenemos los arcos eléctricos. ¿Cuándo se produce un arco eléctrico? Cuando una corriente eléctrica sale de su trayectoria, ¿no? Y viaja a través del aire de un conductor a otro o a la Tierra. Entonces significa de que nosotros tenemos que analizar y tenemos que hacer prevención, sobre todo porque cuando no ejecutamos la tarea preventiva, puede ocurrir de que cualquier situación tan mínima que sea nos puede ocasionar un accidente. Otro peligro asociado a los trabajos en caliente son las quemaduras, ¿no? La energía radiante, las chispas o la salpicadura de metal pueden provocar quemaduras graves. Una chispa que pueda caer puede también traer como consecuencia, pues, una situación que puede afectar una quemadura, ¿no? Y para eso tenemos que usar nuestros guantes, nuestra careta, etcétera, para que no nos perjudique físicamente el trabajo. Otros gases inflamables, si se permite la acumulación, los gases inflamables pueden detonar o explotar con resultados catastróficos. Por eso siempre es bueno tener una buena ventilación cuando hacemos un trabajo en caliente, porque los gases se van condensando y esto podría tener como consecuencia una explosión o una situación que también podría traer consecuencias nefastas dentro de la organización. Luz intensa, para eso utilizamos nosotros nuestros lentes. La luz altamente resplandeciente de la soldadura por arco puede provocar daños graves a los ojos, ¿sí? Y así sucesivamente tenemos peligros asociados a estos trabajos en caliente. Nosotros
como parte esencial de lo que es el desarrollo de la tarea, en lo que se refiere pues, a los trabajos en caliente, debemos establecer que existen tres criterios básicos para poder ejecutar un trabajo, como les decía en un comienzo, de trabajos en altura. Tenemos tres criterios, ¿no? El conocimiento, que forma parte de lo que es la estructura, el desarrollo de la actividad, y la parte del desarrollo de la operatividad del trabajo, porque no solamente yo voy a conocer, por ejemplo, yo conozco soldadura, pero nunca he hecho soldadura. Entonces, comenzar a trabajar en el tema, pero siendo la parte práctica, la parte operativa, la parte funcional en forma permanente, ¿no? Y el tercero, la predisposición que se tiene para poder ejecutar el trabajo. Aquí nosotros realizamos una serie de acciones preventivas que están justamente concatenadas con las características de la tarea que se deben aplicar. Entonces ya sabemos que no tenemos que, tener que estar cerca, por ejemplo, a elementos de combustión que podrían hacer que pueda haber una explosión. No tenemos que estar cerca a un lugar donde esté cerrado, o donde sea pues un lugar en un espacio confinado. Si así ocurriera, si así fuera, tendríamos que tener las medidas preventivas o hacer el análisis a través de una herramienta para medir gases que podrían estar pues rebordeando o podrían estar dando vueltas dentro de ese ambiente. Y muchas de las cosas que tenemos, muchos de los accidentes, perdón, que hemos encontrado es porque no se hizo prevención o porque no se hizo el análisis diagnóstico preventivo. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? A ver, ¿alguna pregunta? Me gustaría que ustedes también participen, porque la idea es que participen todos, no hablar por estar hablando y hablando. Imagínense. A ver, perfecto. Bueno. En áreas donde sea difícil evacuar los peligros potenciales de incendio y explosión, se protegerán con elementos resistentes al fuego, ¿no? Los biombos, las mantas, las ignífugas que nosotros conocemos. Bueno, esto más que todo como una parte de conocimiento para lo que es conocimiento general, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer? Retirar fuera de un radio mínimo de 10.7 a 20 metros todo peligro potencial de incendio o explosión. Sí, en más o menos, como le decíamos, un radio mínimo de 10.7 a 20 metros, todo peligro potencial de incendio. Hemos dicho de que pueden existir algunos tipos de elementos que podrían causar justamente de que pueda causar el incendio. Entonces, si tenemos trabajando, tenemos que tener un perímetro de 10.7 a 20 metros, Rafael. Pero ¿qué pasa si estoy trabajando en un área que no, o sea, en un área pequeña donde no tengo yo justamente esa distancia? Ahí viene el tema. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nosotros nos cuidamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, lógicamente, tenemos que analizar que en el entorno, dentro de nuestro entorno, no exista ningún tipo de característica, como hemos venido hablando, que pueda hacer de que haya una situación de riesgo crítico y que pueda, pues, tener una consecuencia nefasta dentro de lo que es el trabajo. Por más pequeño que sea, por más chiquito que sea el trabajo, siempre va a haber algún riesgo. Y eso tenemos nosotros que analizar. No, es que no pasa nada. Voy a poner 3 puntos, voy a poner 2 puntos. Entonces, no es así, porque siempre va a existir una situación que podría conllevar, pues, justamente a un desenlace en el cual ustedes saben que el fuego se va a dar, ¿no?, por contacto. Entonces, a veces nosotros nos damos cuenta y estamos haciendo el trabajo y no estamos haciendo las medidas preventivas correspondientes. Es por eso que tenemos que tomar todas las medidas, o sea, todas las acciones que se tienen que dar. ¿Ya? Ahí es que tenemos la posibilidad nosotros de ejercer un tipo de situación que está basada, pues, principalmente en el desarrollo de una tarea que sea eficiente, efectiva, eficaz y sobre todo teniendo como base fundamental lo que le digo, el conocimiento. No nos metamos a hacer algo que no conocemos, ¿no? Mucha gente dice, no, sí, soldar es fácil. No, no es fácil.
Hacer trabajos de soldadura no es fácil, ¿no? Requiere una serie de aspectos que están íntimamente relacionados con el tema. El soldar no es fácil, ¿no? Va desde la preparación, el desarrollo del diseño, los EPPs, ¿no? Entonces todo esto va de la mano con a lo que se llama la preparación, ¿no? La preparación, que es lo que tenemos que gestionar. Muy bien. Para hacer un trabajo en caliente, nosotros tenemos que contar con un permiso de trabajo aprobado por el supervisor, ¿no? Entonces, por el supervisor, quien autoriza, el que solicita y el ejecutante. Generalmente se hace un permiso de trabajo a través de un PETAR, un PETS, PETS, no sé si ustedes lo manejan, o el ATS, ¿no? Pero nosotros trabajamos con el PETAR, que es el procedimiento escrito de trabajo de alto riesgo, es el que debe estar firmado no solamente por el supervisor, sino también quien lo va a ejecutar y por seguridad. Entonces, haciendo lógicamente el levantamiento de todas aquellas actividades, o perdón, tomando como consideración aquellos puntos que son relevantes y que van a hacer de que se sustente el trabajo y que sea seguro. Muchas veces, y ay, nomás, hazlo, y eso no es, ¿no? Esa es una actitud negativa frente al riesgo o frente a la situación. Tenemos que tener una condición apropiada para poder ejecutar, ¿ya? Entonces, si nosotros analizamos el contexto, vamos a encontrar de que muchas veces no se cumple con esto. Hay que analizar y por lo tanto hay que ver cómo ejecutar la tarea tomando como base fundamental el proceso de la tarea como tal, perdónenme. Entonces, hay que analizar. Entonces, por eso todo trabajo debe contar con un permiso de trabajo aprobado, ¿no? Aprobado. No me puedo yo lanzar a hacer una tarea si no conozco la actividad. Es lo que hemos estado viendo de repente, bajo un sustento de que los accidentes ocurren en ese sentido, ¿no? Por ahí personas que no saben, que no están pues de repente identificadas con la tarea, hacen, no, que aprenda. No se trata de que una persona aprenda porque en los trabajos de alto riesgo existen existe lo que nosotros denominamos los trabajos, ¿no? En los cuales nos hemos preparado. Nosotros no podemos hacer una tarea, no podemos hacer una actividad si es que no tenemos o si es que no estamos debidamente organizados y si es que no tenemos el conocimiento para poder ejecutarlo. Entonces, cuando hablamos nosotros de los trabajos de alto riesgo, llámese en esta vez en esta oportunidad, hablando de trabajos en caliente, tenemos que tener personas competentes y que tengan la capacidad. ¿Ya? Tratemos de evitar de que personas que no conocen o que se han estado una o dos veces solamente haciendo el trabajo, viviendo, ejecuten la tarea. Yo soy eh, bastante incidente en esto, o sea, he sido mucho en esto porque han habido accidentes que en definitiva han traído consecuencias nefastas en las organizaciones por personas que no manejan o que no saben o que de repente por ahí simplemente practican para poder aprender. En los trabajos en caliente no estamos para poder aprender, nosotros tenemos que tomar determinación en función a esas competencias que debemos cumplir para poder ejecutar la tarea. ¿El trabajo en caliente estaría de alto riesgo? Bueno, pregunta, ¿no? Sí estaría de alto riesgo, como hemos dicho un momento, ¿no? Los espacios confinados, trabajo con sustancias químicas, trabajos en altura, los trabajos en caliente, son tareas de alto riesgo. Entonces, ¿por qué son trabajos o tareas de alto riesgo? Porque tienen el potencial de unir las tres partes del triángulo del fuego. ¿Sí? El oxígeno, el combustible y una fuente de ignición, que ahora lo vamos a explicar. Entonces, siempre vamos a analizar por qué se dice tarea de alto riesgo, porque, ¿no? La consecuencia más grave que puede existir es direccionada hacia la muerte, así de fácil. Entonces, cuando hablamos de una tarea de alto riesgo, justamente es que este,
la tarea siempre nos va a llevar a la muerte, ¿ya? Nos va a llevar a la muerte y eso a veces nosotros tenemos que ver. Sí, pero si me protejo, claro, pero es para una explosión frente a una situación ya complicada, imagínate. Entonces tenemos que tomar las determinaciones. No tenemos que tener las cosas, o sea, que hemos dicho ya hasta el cansancio, de que no tenemos que tener dentro de nuestro entorno este, productos de combustión que podrían hacer de que pueda haber una explosión o cierto tipo de situación que podría pues, generar un incendio y demás, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta que esta tarea de alto riesgo está relacionada justamente con aquellos medios que pueden causar un accidente mortal. ¿Ya? Entonces, ahí no sé si hay una pregunta, porque me preguntaban, ¿no es alto riesgo si estoy con EPP? Me decían el otro día, no, sí. Toda actividad que genere una situación en la cual puede involucrar la muerte de una persona está considerada de alto riesgo. Entonces, hay que tener muy en cuenta, ¿no? Ahora, cuando trabajemos lo que es la parte de trabajos en altura, vamos a ver de que también es una tarea de alto riesgo, porque una caída puede ocasionar, ¿no? la muerte inmediata del trabajador, dependiendo de la altura y dependiendo de la velocidad. Eso lo vamos a analizar y lo vamos a ver cuando nos toque. Entonces, eh, trabajando en este sentido, nosotros, el poder analizar esa tarea como de alto riesgo nos permite ya tomar medidas más preventivas, ¿no? Medidas más, más concisas y concretas frente a lo que nosotros hablamos de identificación de estas tareas, ¿no? Entonces, para trabajar en caliente, se recomienda tener en cuenta las siguientes medidas de seguridad. Ya hemos dicho de que es elemental que tengamos justamente algunas medidas de seguridad. ¿Debe tener autorización? Sí. Entonces se debe tener un permiso de trabajo emitido por quién? Por una persona que esté autorizada para la realización de esto. ¿Ya? Se debe tener. Entonces, ya. Preparación. Se debe limpiar y adecuar el área de trabajo, retirando materiales inflamables, manchas de aceite y otros peligros, tal como hemos visto hace un momento, ¿no? Cuando generábamos este aspecto de poder hacer la preparación, mucha gente no toma. Ya, pero si yo tengo la autorización, sí, correcto, tienes la autorización, pero lamentablemente a veces no tomamos en consideración justamente aquello, ¿no? Entonces, el trabajo, a ver, buenos días, dice Alex. Una pregunta. Trabajo en construcción de PT. ¿Qué es PT? No te entiendo ahí. También es trabajo de alto riesgo. A ver, los trabajos de alto riesgo, llámese, estamos nosotros direccionados a establecer justamente esos trabajos de alto riesgo, hemos dicho de que cualquier actividad que genere situación que podría afectar la vida de la persona es un trabajo de alto riesgo, ¿no? Estamos hablando de los trabajos de altura, trabajos en caliente, trabajos en espacios confinados, trabajo con sustancias químicas, etc. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tú cuando estás en construcción vas a desarrollar, eres fierrero, vas a subir a altura, no es el trabajo en sí, sino la actividad que tú realizas en el hecho de poder subirte en altura. Ese trabajo en altura, no la actividad propia del trabajo. ¿Sí? Por supuesto que depende de la actividad. Por ejemplo, una persona que está haciendo, pues, no sé, una pared, no es un trabajo de alto riesgo, ¿no? No, que se le cae la pared, no es así. Un trabajo de alto riesgo que ocasiona la muerte del trabajador en el desarrollo pues, potencial del trabajo, de la tarea en sí. Muy bien. Ah, depósitos de tierra, claro. Los detectores de depósitos de tierra, sí. Lo que pasa es que no es el trabajo de construcción de depósitos de tierra, es el trabajo en espacio confinado. O entonces un trabajo de excavación, por ejemplo, también es un trabajo de alto riesgo porque puede haber derrumbe o puede haber deslizamiento, desplazamiento de tierra. Entonces sí podría haber, y también podría haber un riesgo eléctrico, ¿no? Pero aunque el riesgo eléctrico no, porque todavía está haciendo el pozo a tierra. Sí, entonces es un trabajo de alto riesgo porque estás trabajando. Para hacer un pozo a tierra tienes que cavar y esa excavación está relacionada con el trabajo
de lo que es espacio confinado. Así es, doctor. ¿Me está respondiendo a tu pregunta? No sé, a ver. Me- Perfecto, muy bien. A ver, un momentito, por favor. Ya. Equipo de protección personal. A ver. Se debe de utilizar el equipo de protección, el EPP, el equipo de protección personal adecuado, como el casco, la careta de soldar, la ropa ignífuga, los guantes resistentes al calor, protectores faciales, las polainas, la casaca de cuero, gorro, respirador, etcétera, lo que te hemos visto, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos los equipos de protección personal adecuados, lo más probable es que nosotros vamos a tener el accidente. Y a veces, aunque les parezca mentira, cuando no tenemos los EPPs adecuados, nos accidentamos, ¿no? Porque no es un tema de que no tengamos el EPP, sino que yo voy a hacer un análisis un poquito más exhaustivo, ya que en mi condición he podido apreciar muchas cosas interesantes, porque también soy psicólogo. Entonces, la parte de, de la apreciación, o sea, la parte de la cognitiva del sujeto, ¿no te has dado cuenta tú, haciendo un paréntesis, cuando no tienes brevete, no tienes licencia, más te para la policía? ¿Por qué? Porque estás con esa situación interna, mentalmente pensando de qué te puede pasar. Entonces, cuando yo tengo todo, como que tu mente se prepara a poder ejecutar una tarea o hacer algo que en definitiva tiene que ver pues, con esa seguridad que nosotros tenemos para poder ejecutar el trabajo. Si yo no tengo mis escarpines, no tengo mis guantes, no tengo mi careta, no tengo mis lentes, entonces estoy más expuesto a que me pueda pasar un accidente. Entonces tu cerebro te da una señal, dice, oye, cuidado que te puede pasar un accidente, y más te dedicas a pensar en el accidente que en ejecutar tu tarea. Entonces esa es una de las cosas que nosotros encontramos, y hemos hecho un análisis también acerca de esos comportamientos críticos que podrían pasar. Entonces, para trabajar en caliente, tengo que tener autorización, preparación, mi equipo de protección personal, y sobre todo tengo que verificar mis equipos, ¿no? Mi equipo. Se debe probar y certificar que el equipo, antes de usarlo, para evitar descargas eléctricas. Yo tengo que hacer mantenimiento en mi equipo y tengo que ver si el equipo está en óptimas condiciones. No estoy hablando mal de algunos equipos, pero a veces no están certificados y no tienen aquellos elementos que van a permitir de que se haga el trabajo en forma eficiente. Ventilación, se debe controlar la ventilación y los humos, ¿no? Siempre es importante controlar la ventilación, los humos, porque eh, pueden darnos consecuencias nefastas, y esto también ha ocurrido. Ya vamos a ver un poquito más adelante la ocurrencia después de enfermedades ocupacionales asociadas con este punto, que no solamente son quemaduras, sino también es absorción de gases que pueden perjudicar el sistema respiratorio y por ende pues, los pulmones, ¿no? Permiso de trabajo, se debe colocar el permiso de trabajo en el lugar donde se realiza el trabajo, ¿no? Se debe colocar justamente para que la gente pueda observar, mientras que se está haciendo la actividad, ese permiso de trabajo debe ser visible para poder nosotros observar de que se está teniendo la tarea de una manera óptima, o sea, de que está autorizada para hacer el tipo de trabajo. Muy bien. Mira, te voy a, te voy a, le voy a hacer un ejemplo. Me preguntaba el otro día que estábamos en capacitación, me decía, ¿y qué pasa, por ejemplo, si yo me accidento y no tengo el permiso de trabajo? Ay, me accidento y no tengo el permiso de trabajo. A ver, eh, y no tengo el permiso de trabajo y me accidenté, ¿es considerado un accidente de trabajo? Sí, es considerado un accidente de trabajo. Pero ahí también hay responsabilidad compartida, tanto del trabajador como del supervisor o de la persona quien está a cargo de. ¿Te van a atender? Sí, pero muy poco probable que te puedan indemnizar, ¿ya? Porque no cumpliste con todos los procedimientos apropiados para ejecutar la tarea.
Esto es lo que hemos estado discutiendo. Yo trabajo con la gente de Sunafil y vemos algunos casos. Llegamos a una instancia, pero hasta ahí y se hace un análisis, ¿no? Pero yo tengo mi SSTR, perfecto, pero tú no tienes tu SSTR, pero si no cumpliste con los estándares o no cumpliste con los procedimientos, entonces también van a analizar de que tanto tú por negligencia, por haber hecho un trabajo sin haber tomado en consideración los estándares y procedimientos, y la empresa por no haber hecho un seguimiento apropiado. Hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Entonces, eh, acá hay que analizar bien el contexto, ¿ya? Porque hay que ser objetivos. Muchas veces te dicen, no, que si hay que trabajar así nomás. Si tú tienes, al menos en la empresa donde yo estoy haciendo la consultoría, si no tienes las condiciones apropiadas para poder desarrollar la tarea, ellos trabajan mucho con la parte eléctrica. Entonces, lo que se hace es un goal stop. El goal stop es el parar el trabajo. Entonces, es ahí. En trabajos críticos, en trabajos de alto riesgo, generalmente se trabaja con el goal stop. ¿Qué significa? Paro la tarea cuando no cumplo con las condiciones. ¿Ya? Acá, acá hay que tener muy en claro, ¿no? De que nosotros estamos pues trabajando en una situación que, 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 que compromete la vida y la salud de las personas. Te compromete. Mal que bien, cuando nosotros generamos este tipo de tareas, estamos siendo pues partícipes de una actividad de riesgo. Por lo tanto, las personas especializadas son las que deberían ejercer este tipo de tareas. Y lo digo en buena onda porque muchas veces encontramos en la empresa, y como lo vuelvo a recalcar, a personas que no tienen las condiciones apropiadas y que no están capacitadas para hacer la labor y que se destacan, pues lógicamente, en actividades que no son las correctas, ¿no? Y está muy bien. Entonces, debemos tener un guardia de incendios. Muchas veces decimos, ¿pero para qué? Ah, el trabajo que estamos relacionados, tenemos que tener un guardia de incendios. Se debe designar una persona como guardia de incendios que permanezca en el lugar por lo menos 60 minutos para monitorear fuegos candentes. Cuando estamos haciendo aquellas actividades, ¿no? Aquellas actividades propias del trabajo con fuego, ¿ya? Tenemos que ver el espacio confinado. En espacios confinados, tal como le dije, ¿no? Se debe mantener a las personas y equipos innecesarios fuera. No tener equipos, no sobrecargar el espacio, porque definitivamente tendríamos dos condiciones, tanto el espacio confinado como como los trabajos en caliente. Entonces, imagínense, estaríamos nosotros ampliando esta situación de riesgo que podría generar pues una, una situación que afecte a las personas, ¿no? Muy bien. La fuente de ignición, se debe prestar atención a la fuente de oxígeno puro y de combustible como materiales de construcción, por ejemplo, aislantes líquidos, inflamables, gases, pintura, disolvente de limpieza, trapos, papel, madera, polvo, cartón y otros que podrían ser inflamables, ¿no? Fuente de ignición, ¿qué significa la fuente de ignición? Son las fuentes que pueden causar o que pueden hacer combustión. O sea, ahí nosotros tenemos también que analizar bien y tenemos que proponer, pues, nuestro trabajo de que nuestro ambiente, de que nuestro entorno esté, si no es limpio o que esté ordenado y que no esté cerca a las actividades que nosotros realizamos cuando estemos trabajando con caliente. Muy bien. Identificación de peligros. Vamos a analizar los peligros. El oxígeno. El oxígeno está presente en el aire del ambiente, ¿sí? Está presente en el aire del ambiente. O sea, cuando tenemos nosotros el oxígeno, está en todo el ambiente. Las prácticas inseguras que incluyen oxígeno pueden causar enriquecimiento del oxígeno más del 22% del volumen en lugares de trabajo. Entonces, cuando no hay mucho oxígeno
lo que puede pasar es que se puede condensar. Ahorita vamos a hablar. Y el combustible incluye cualquier cosa que pueda encenderse, el combustible. Ejemplo de combustibles comunes, materiales de construcción, tales como madera, plástico, aislamiento, etcétera, ¿no? Líquidos o gases inflamables y combustibles, la pintura, los solventes de limpieza. A veces tenemos el thinner, tenemos el aguarrás, tenemos alcohol. Y los combustibles simples, ¿no? Que son la madera, el cartón, los mobiliarios, y otros más que podemos encontrar, los trapos, el papel, la misma basura que nosotros botamos, los cartones, etcétera, que vienen a ser, pues, el combustible. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos la posibilidad de trabajar, tenemos que tener en cuenta el oxígeno, el combustible y un elemento de ignición pueden causar una explosión o pueden causar un incendio, ¿sí? Por eso ustedes han visto cuando hay un incendio, o sea, cuando está incendiando algo, ¿qué pasa? Lo primero que hacemos es, no le echemos agua, ¿no? Porque el agua puede encender más el fuego, dependiendo del tipo de fuego también. Ahora lo vamos a explicar. La fuente de ignición se produce cuando cualquier fuente de calor suficiente como para encender un combustible lo hace así. Te dirán una chispa. De repente puede ser que sí, una chispa, pero no es una, sino son varias. Y la combustión justamente se va a dar porque esa chispa puede activar, ¿no? Activar esta fuente, ¿no? La aplicación directa del calor que incluye soldadura, corte y quema. La aplicación directa incluye calor conducido por superficies metálicas para alimentar fuentes del otro lado, ¿no? Entonces, cuando hablamos la aplicación directa o indirecta del calor, la aplicación directa, entonces, cuando nosotros estamos trabajando con soldadura, la corte y la quema, ¿no? Estamos directamente haciendo el trabajo. Pero indirectamente también puede existir, ¿no? Entonces, por superficies metálicas, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, el otro lado del encofrado y chispas que viajan hasta una fuente de combustible distante. Puede haber un charco ahí con combustible, con gasolina, con petróleo, puede, ¿no? Entonces, ahí puede existir y esa chispa puede ocasionar esta, esta, este incendio o este tipo de situación. ¿Cuál vendría a ser un proceso para reducir los peligros de los trabajos en caliente? A ver, nosotros tenemos que primero reconocer, evaluar y controlar. Entonces, nosotros cuando hablamos de reconocer, hay que determinar si existen riesgos de incendio antes de comenzar los trabajos en caliente. Tenemos que tener muy en consideración esto. Hay que analizar, hay que ver, hay que estar seguros de que dentro de nuestro entorno no existan eh, riesgos de incendio, o sea, o no haya ningún tipo de elemento que podría ocasionar esto. Evaluar, hay que determinar, como le digo, si existen los peligros que pudieran avivar un incendio, líquidos, gases inflamables, combustibles y combustibles simples, ¿no? Esto para poder gestionar apropiadamente nuestro trabajo. No, les repito, no es hacer el trabajo por hacer, hay que incluso tenemos nosotros que controlar de tal manera en las cuales seamos partícipes de minimizar estos riesgos utilizando el criterio. Yo voy, me pongo mi EPP, entro, hago el trabajo. No. Antes de eso yo tengo que tener, como le digo, el permiso, tengo que fijarme si la zona está despejada, si es que no existen peligros asociados, pues justamente que pueden ocasionarme un accidente. Y luego el controlar, tomar las medidas necesarias para eliminar o minimizar los peligros en base a lo que nosotros podemos encontrar o podemos analizar. ¿No? ¿Qué pasa si yo tengo pues un lugar donde haya pues elementos que pueden hacer combustión, elementos que pueden hacer ignición? ¿Qué pasa? Lo que tengo que hacer es levantar y hacer una limpieza antes de poder ejecutar el trabajo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. A ver, control de riesgos. Hay que planear, vamos a identificar dónde, con quién, cómo y con qué herramientas y equipos se va a realizar. Hay que identificar todos los riesgos asociados a la tarea, ¿no? Hay que planear. Entonces, el primer punto importantísimo para poder hacer el trabajo es planear. ¿Dónde? ¿No?
dónde vamos a hacer realizar, con quién lo vamos a hacer, cómo y con qué herramientas, ¿no? De repente no contamos con los equipos, de repente no están certificados o son herramientas hechizas, de repente, ¿no? Hay que identificar todos los riesgos asociados a la tarea, hay que planear cómo se debe hacer o ejecutar un programa de lo que son los trabajos en caliente para poder saber definitivamente qué es lo que yo voy a tener como resultado. Organizar. Mínimo deben estar presentes 2 colaboradores, eso siempre yo les digo, mínimo 2 personas, el ejecutor y siempre un vigía controlando el entorno y el área de trabajo. Cuando trabajamos en caliente, es fundamental. No, pero uno solo, no, es que tiene que haber que controle y vea y esté pues pendiente de cuáles vendrían a ser pues este, aquellas situaciones de riesgo que se dan dentro del entorno. Capacitar, solo puede realizar trabajos en caliente, creo que lo dije, ¿ya? El personal capacitado y competente para el uso de los equipos y que comprenda, aplique los controles asociados a los riesgos. Entonces, solo puede hacer justamente ese trabajo personas que estén capacitadas. Es necesario conocer esto, ¿no? Yo quiero aprender, voy a agarrarlo un momentito. O sea, quieres aprender con alguien que te puede enseñar, pero no haciendo el trabajo, el operativo, el que es el real, sino que desarrollar el trabajo, hacer, no sé, una simulación, pero nunca trabajar en directo cuando estamos aprendiendo. Consejo, ¿no? Es un consejo. Inspeccionar periódicamente el lugar de trabajo, ¿para qué? ¿A fin de qué? A fin de verificar, ¿no? Posibles focos de ignición, de repente pueden haber elementos que pueden causar por ahí algún tipo de, o sea, de situación donde pueda pues inflamar o pueda haber un incendio, incluso en los recesos o en el almuerzo. Sí, es necesario, ¿no? Trabajamos en un lugar donde estamos haciendo la parte, estamos haciendo pues trabajo en caliente y por ahí paramos para almorzar, por no falta alguien que tiene un plástico, tiene algo, entonces hay que inspeccionar el lugar para ver si cumple con las condiciones en un momento determinado, de repente por ahí alguien se le derramó pues algún tipo de elemento que puede ser inflamable, entonces hay que analizar. Suspender si el trabajo es realizado en la intemperie, no se debe realizar si las condiciones del clima no son aptas, ¿no? Por ejemplo, si hay vientos fuertes, si hay lluvia, tormentas eléctricas, aunque acá en Perú, en Lima, no hay, pero en la sierra, pero sí, parar cuando hay una situación que pueda afectar este punto de vista climático. Garantizar atención y respuesta a una emergencia significa de que tenemos que tener pues, nuestros extintores, los sistemas de alarma, tener una brigada, primeros auxilios, un equipo médico, etcétera, que de que tenga siempre, que esté presente en este momento en el cual podría ser, pues, una situación que pueda afectar, ¿no? Entonces, no sé si está claro hasta acá esta parte elemental en la cual tenemos que tomar como base está pues lógicamente en controlar cada uno de los riesgos para poder saber que si el trabajo que yo voy a hacer es determinante para poder ejecutarlo y que no tenga ningún tipo de situación. Pregunta del millón, ¿lo hacemos o no lo hacemos? A ver, respóndanme, ustedes son los partícipes el día de hoy. Como empresa, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Porque es muy fácil es decir, bueno, voy a soldar, pero tengo que cumplir con todos los... No, es que me ha pedido el cliente que tengo que hacerlo rápido. Está bien, pero tienes que cumplir con todos los procesos y los procedimientos, ¿no? A ver, coméntenme, ¿ustedes realizan, lo desarrollan, no lo desarrollan, lo ejecutan? ¿Cómo es la figura en la empresa que tienen ustedes? Me gustaría que me comenten, no importa por el chat, por ahí, vamos analizando qué dicen mientras que vamos avanzando. A ver, bueno. El permiso de trabajo. El permiso de trabajo hemos dicho que es un documento, una herramienta, que es una herramienta, es, un permiso que me permite ejecutar la tarea de una manera eficiente, ¿no? Eh, Perfecto, Johan, muchas gracias. Excelente, entonces. Si toman las medidas, está excelente, ¿no? El permiso de trabajo. Hemos dicho que generalmente para trabajos de alto riesgo es el PETAR, ¿no? El PETAR, que es el procedimiento escrito de trabajo de alto riesgo, que es lo que debemos nosotros tener, ¿no? Y que nos va a sustentar para poder ejecutar la tarea.
¿no? Permiso para trabajo en caliente. Es un PETAR para trabajos en caliente. El permiso para trabajo en caliente ayuda a qué? Al individuo que autoriza el permiso, al operador de los trabajos en caliente, a reconocer los peligros. Por eso es que nosotros vamos a ver, ahí está más o menos un modelo de cómo se debe hacer. Se puede proteger las áreas con el uso de almohadillas, mantas o cortinas para soldaduras, limpiando los materiales, combustibles en un radio de 35 metros, de 11 metros, como le decía, ¿no? De 10,5 a 20, más o menos es la distancia apropiada, alrededor del espacio donde se realizan los trabajos en caliente, o mudando los trabajos en caliente a un área libre de materiales combustibles. Si yo tengo un espacio que es pequeño, tendría que ir a otro espacio más grande, donde podría tener pues la posibilidad de extender pues, ese perímetro y poder hacer el trabajo apropiado. Este permiso de trabajo de alto riesgo o el permiso para trabajos en caliente, ¿quién lo debe firmar? ¿Quién debe ser el que firma este permiso? Una persona que sea especializada, llámese el de seguridad, el supervisor que tiene la experiencia o que está pues certificado para poder ejecutar el trabajo, y el trabajador, quien es el que va a realizar la tarea, con conocimiento de qué es lo que vamos a realizar. Ahora, Rafael, puede ser que un trabajador, o perdón, que un supervisor diga, no, no se firma? Sí. ¿Y por qué, en qué casos no podríamos firmar cuando las condiciones no son las apropiadas para poder ejecutar la tarea, ¿no? O cuando vemos que existe cualquier tipo de situación de riesgo que podría afectar el trabajo, ¿no? Entonces, una filtración, por ejemplo, de un combustible y vamos a trabajar soldando algo, no, va a ser que vamos a parar el trabajo hasta poder solucionar esta situación, y una vez que se solucione, para eso existe el permiso de trabajo, para poder, no es que te van a dar el permiso, tómate tu permiso, no, vamos a hacer el permiso, a través del permiso vamos a analizar un checklist de todas las acciones o las actividades que se van a realizar y las condiciones que se deben cumplir. Una vez que tengo este permiso, ¿no? Vamos a tener en consideración esto. En el permiso debe estar consignado el procedimiento, cómo se debe ejecutar la tarea y sobre todo qué acciones preventivas debemos de tomar en consideración, ¿no? Esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Tenemos que tener un observador de fuego. Los fuegos pueden iniciar de completado el trabajo en caliente. El responsable, o sea, hay un observador de fuego, tiene que permanecer en un lugar 60 minutos para monitorear fuegos candentes, ¿sí? Siempre y cuando estemos hablando de un trabajo que requiera justamente de una acción de estas, ¿no? La persona que autoriza el permiso puede requerir que el responsable se quede en un lugar más tiempo dependiendo de las condiciones del lugar de trabajo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Si ya soldé, ya hice mi trabajo. Está bien. Acuérdense de que existe, así como en energía eléctrica, existe lo que se llama una condensación de energía, ¿ya? Y el fuego es energía. Entonces, esa condensación de energía no solamente terminaste el trabajo, ya está, ¿no? Hay que permanecer, si es que un tiempo determinado, si es que podría existir el nacimiento del fuego, ya haremos en términos coloquiales. El nacimiento del fuego, o sea, me refiero a que después de esto pueden quedar indicios y puede haber lo que se llama nosotros una soplada, ¿no? O sea, hablando en términos de empresa, una soplada significa de que podría existir pues algún tipo de fogoneo, ¿no? En el cual podría quedar ahí el fuego. Entonces hay que ver si esto podría ocasionar un incendio. El observador del fuego va a observar si este fuego es parte del procedimiento o si es un fuego que no está acorde con el procedimiento. Entonces, él va a tomar la determinación de poder este, apaciguar o apagar este fuego en caso sea pues, conveniente, ¿no? Pero ¿qué pasa si solamente está trabajando la persona y sucede ello? Entonces, lo que está sucediendo ahí es que no va a cumplir con los requerimientos apropiados para que pueda pues, darse cuenta de que está ocurriendo un hecho que podría ser hasta incluso mortal, ¿no? En los casos, ¿no? ¿Cuáles son los EPP del soldador? A ver,
El gorro protector, ¿lo tienen? Sí, la máscara, en este caso, bueno, para emulsión de gases, nosotros nos hacíamos algo diferente en la empresa, ellos tenían una máscara, no una máscara, sino un respirador con filtros de gases, ¿no? Y encima se ponía la careta, qué incómodo, ¿no? Lo que pasa es que era adaptable, ¿no? La máscara protectora, la máscara de soldar, los guantes de soldador, el delantal de cuero, la chaqueta de cuero, pantalón de cuero, las polainas y los zapatos de seguridad. A ver, ¿por qué tiene que ser de cuero la chaqueta, el pantalón, el delantal? Le pongo 20 al que me responde. ¿Por qué generalmente tienen que ser los guantes de cuero, todo de... ¿Por qué? ¿Quién me responde? ¿Quién me dice? ¿Por qué se utiliza los EPPs? O sea, son de cuero. A ver. Exactamente, ¿no? Porque tolera el calor. Muy bien. Ustedes han visto los bomberos, ¿no? Los bomberos que tienen. Es una, o sea, tienen el tinsulate, que, bueno, tienen un material que es el que tolera el calor. Perfecto, tolera el calor. Es más, los que hacen trabajo con caliente en soldadura, las chispas, ¿no? No penetran el cuero. Entonces, si tú estás con una tela, es inflamable, ¿no? Se va a inflamar. Y eso es lo que sucede. Por eso es que siempre es necesario tener justamente los artículos que vemos acá. Muchas, no, no digo muchas, la mayoría de veces, lo que hace el soldador simplemente se pone su careta, sus lentes y punto, ¿no? Han visto, ¿no? Bueno, y no utiliza sus EPPs correctos. Y ya yo estoy protegido. No es así. Hay que protegerse de tal manera, porque cualquier punto, y ahí está a la parte interesante, cualquier punto en donde pueda ocurrir, o sea, donde pueda filtrarse una chispita de esas, y donde está protegido, puede causar o puede ocasionar que, una situación bastante complicada, ¿no? Cualquier punto. Entonces, por ejemplo, si estoy sin mi máscara de soldar, tengo todos mis EPPs menos mi máscara, en lugar menos, en que ustedes menos se imaginan, esa chispita puede caer y puede ocasionar una situación. Y no es cualquier chispita, estamos hablando de una chispa de soldadura que podría pues, ser hasta incluso mortal para las personas. Muy bien, perfecto. Uso del EPP. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Inspección general del EPP antes de su uso. Sí. ¿Ya? Entonces, tenemos que inspeccionar tanto el EPP de la persona que va a hacer el trabajo y también el EPP de la persona que va a apoyar con el trabajo. Hay que verificar que esta ropa no esté impregnada con materiales combustibles e inflamables. Por lo tanto, tenemos nosotros que tener muy claro de que si está pues con algún tipo de material combustible, se puede inflamar. Mantener cerrados los bolsillos. No introducir la basta del pantalón en la caña de zapato de seguridad. Eso también es interesante. No introducir la basta del pantalón en la caña de zapato. ¿Ya? Entonces, eso siempre hacemos y no hay que hacer, ¿no? No soldar utilizando lentes de contacto. Otro punto también. A veces tenemos lente de contacto, sacamos nuestro lente de contacto y soldamos, pues, sin ellos, ¿no? Bombos o pantallas protectoras se deben instalar en zonas donde se generen chispas, escorias, incandescentes, partículas calientes. Ustedes han visto el ejemplo por acá. Entonces se deben poner los bombos o las pantallas protectoras con la finalidad de que no se extiendan las chispas, ¿no? Deberá cercar completamente el área de trabajo. Deben estar fabricados con material resistente al fuego y deben estar sellados completamente en su parte inferior, superior y lados con tela incombustible. Si es que haríamos un trabajo pues, de esta índole, ¿no? Estamos trabajando en un lugar, entonces lo que tenemos que hacer es colocar nuestros bombos y pantallas protectoras para no ocasionar de que las chispas vayan a extenderse y puedan generar una situación que pueda afectar a terceros. Los trabajos en caliente
pueden causar enfermedades ocupacionales debido a la exposición a altas temperaturas, gases, radiaciones y otros factores. Veamos. ¿Qué enfermedades ocupacionales pueden causar los trabajos en caliente? Podemos tener golpes de calor, ¿no? Pueden provocar mareos, fatiga, insolación, síncope por calor y radiomielitis. Que la radiomielitis, en algunos casos puede ser fatal, es una condición médica grave, ¿no? Entonces, ¿cuándo se produce esto? Cuando las fibras musculares se van a descomponer, ¿no? Y se liberan en el torrente sanguíneo. ¿Qué cosa puede afectar esto? Daño a los órganos y provocar complicaciones. Por ejemplo, arritmia, ¿no? Arritmia del corazón, convulsiones, daño renal, insuficiencia renal, discapacidad permanente, náuseas y vómitos. Eso es la rhabdomiolisis. Muy bien, entonces este golpe de calor puede ocasionar gases de soldadura, pueden irritar la nariz y la garganta, causar enfermedades pulmonares. Algunos gases pueden ser mortales en dosis altas. Por eso es necesario utilizar pues, tu protector, ¿no? Radiaciones ultravioletas pueden reaccionar con el oxígeno y nitrógeno del aire para formar ozono y óxido de nitrógeno. Entonces podrían afectar también. Gas fosfeno. ¿Qué es el gas fosfeno? Es un gas tóxico, incoloro, inflamable y con olor similar al heno recién cortado. Se forma cuando los rayos ultravioletas de la soldadura reaccionan con disolventes de hidrocarbonos clorados. Incluso pequeña cantidad puede ser mortal. ¡Pum! Listo. Ahí nomás nadie te contó, ¿no? Gastrointestinales pueden incluir náuseas, pérdidas de apetito, vómitos, calambres y digestión lenta. También vamos a tener problemas gastrointestinales. Otros riesgos de los trabajos en caliente son las quemaduras en contacto, lesiones por las radiaciones infrarrojas, las proyecciones de partículas a los ojos, los riesgos de incendio, riesgos de explosión, entre lo más importante, ¿no? Se dan cuenta cómo este puede ocasionar, ¿no? Los trabajos de caliente pueden ocasionar cierto tipo de situaciones, pueden afectar a la parte a la parte física, ¿no? Uno de los puntos interesantes que también hemos analizado son que ocasiona la llamada fibrosis pulmonar. Dirán, ¿pero qué tiene el trabajo en caliente? Bueno, sí, porque el hecho de poder absorber, el hecho de poder inhalar el aire caliente, también podría dañar los pulmones, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es la fibrosis pulmonar? Es una condición donde el tejido profundo de los pulmones se va cicatrizando. Entonces, ¿qué permite eso? Que el tejido se vuelva duro, se vuelva grueso, ¿no? Entonces, al volverse duro y grueso, la sangre ya no recibe el oxígeno, por lo tanto se va deteriorando, ¿no? Entonces, esto se va, como referencia de fibrosis, puede dar, por ejemplo, ¿no? Por exposición a material particulado de asbesto, ¿no? Cuando trabaja la gente con asbesto, se puede dar radiaciones, gases o humos, el polvo del carbón, polvo de algodón, polvo de sílice, también puede ocasionar una silicosis. Entonces, ¿por qué? Porque cuando entramos con asbesto, trabajamos con material caliente. Entonces, eso lo absorbemos como gas y podría perjudicar. Entonces, ¿qué síntomas pueden incluir? Dificultad para respirar, una tos que entrecortada, seca y que no mejora y que es permanente, como la tos del fumador, cansancio permanente, pérdida de peso sin razón aparente, dolores en los músculos y en las articulaciones. ¿Ok? Entonces, todo ello, lo que nosotros observamos, de lo que nosotros observamos está relacionado justamente con una enfermedad que podría ocasionar este tipo de situación. El observador de fuego, como hemos visto hace un momento, en proyectos, ningún trabajo en caliente se iniciará si no se encuentra presente el observador de fuegos. Es elemental que esté presente esta persona. El observador de fuegos contará con extintor tipo PQS de no menos de 90 kilogramos, ¿no? El cual colocará a 2 metros como mínimo de los trabajos y en un punto opuesto al sentido de dirección del viento. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta. Esta es una de las características que debemos de tomar en consideración. No tengo observador de fuegos. Bueno, entonces no ejecutes el trabajo. Y debe cumplir con todas las características asociadas justamente al tipo de la actividad.
¿ya? Antes de realizar un trabajo en caliente, en tanques, recipientes o tuberías que hayan contenido combustibles electrodos inflamables, debe verificarse que se encuentren vacíos, purgados, ventilados y lavados adecuadamente. Entonces, el monitoreo del límite inferior de la explosividad tiene que ser al 0%, ¿no? El LEL, que es el límite de inferior de explosividad, el 0%. Aquí, como lo destacamos, fíjense, el límite de explosividad es la concentración más baja de un gas en el aire que puede encenderse o explotar en presencia de una fuente de ignición y se mide con un explosímetro. Para evitar explosiones de gas es importante conocer el LEL y el límite superior de explosibilidad, el UL de los gases combustibles. Significa que si yo tengo la posibilidad de poder hacer esa medición, voy a saber de que no existe o que sí puede existir de repente algún tipo de combustible que puede estar. El límite es al 0%. No debería existir ningún tipo de elemento que podría causar una explosión. El triángulo del fuego. Analicemos un poco el triángulo del fuego. Estamos nosotros analizando justamente trabajos en caliente y para eso tenemos que conocer. El triángulo del fuego o triángulo de combustión es un modelo que describe los tres elementos para generar fuego. Como hemos visto, un combustible, un comburente y la energía de activación. ¿Qué es el comburente? Es el oxígeno, ¿no? El oxígeno que está revolviendo en nuestro entorno. El calor, la energía de activación y el combustible como tal. El tetraedro de fuego, tenemos el triángulo del fuego, nos indica qué elementos son necesarios para que se inicie la reacción de la combustión. Hemos visto que el calor, el oxígeno y el combustible. Actualmente, ahora se ha descubierto que para que se mantenga la combustión es necesario un cuarto elemento, la reacción en cadenas, ¿no? Porque mientras, o sea, hay combustión acá y va a haber justamente esto. No sé si ustedes se han dado cuenta de cuando hay un incendio, se prende uno y después se prende todo. Al incluir la reacción en cadena en el esquema del triángulo del fuego, pues tenemos el tetraedro del fuego, porque ya no son tres, sino son cuatro elementos. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, es necesario conocer o saber las clases de fuego y los extintores que debemos utilizar dentro de nuestro trabajo. Antes de pasar a este tema ya porque vamos a entrar al tema netamente de lo que son las clases de fuego y todo lo demás, quiero que me pongan por el chat si es que si han comprendido el tema, si es que han podido apreciar o se han podido vincular el tema con el trabajo que ustedes realizan. Me gustaría que un comentario antes de continuar con esto, ¿sí? ¿Qué les parece el método? Porque metodología no quiere decir el método, cómo estamos avanzando bien, está dentro de lo propuesto, está dentro de lo establecido. Bueno, entonces, antes de comenzar, yo les voy a dar algunas recomendaciones para poder nosotros trabajar en caliente. ¿Sí? A ver, ¿qué nos dice por ahí? Si está relacionado en masa y no de soldar. Ah, ok. Perfecto, Alex. Todos entienden. Gracias, Raúl. Excelente. Muy bien. Sí, yo lo que necesito es que ustedes de una manera práctica no aprendan porque ustedes lo conocen. Este es más que todo andragógico, ¿no? Que la andragogía es hacer un reforzamiento de lo que ustedes ya saben. Ahora lo que me interesa es que también tengan esa noción de que tenemos que tener en cuenta los tres elementos fundamentales para poder hacer cualquier tipo de actividad en lo que se refiere a los trabajos de alto riesgo, ¿no? El conocimiento que es propio del desarrollo potencial de una actividad, de cualquier cosa que nosotros hacemos. Entonces, el conocimiento que forma parte de una estructura básica, fundamental y estructural. ¿Qué significa esto? Ese conocimiento que yo tengo que conocer la parte teórica, como lo explicaba al inicio del curso, sí, pero también tengo que conocer la parte del proceso, del funcionamiento, o sea, la parte práctica, dinámica de cómo se ejecuta. Tengo que conocer la parte funcional de cómo se desarrolla. Entonces, aquí es
eh, totalmente necesario de que conozcamos nuestros equipos, conozcamos cuáles son las características de nuestras herramientas, cómo utilizar la herramienta, cuáles son nuestros CPPs, cómo hacer una soldadura. Sabemos que no debemos estar en una sola posición, sino movernos en diferentes posiciones, porque si no, sobrecalentamos el punto y puede haber una explosión, etcétera. Entonces, ahí es que tenemos que conocer. El primer elemento, el conocimiento. El segundo elemento es la predisposición hacia el trabajo o hacia la tarea, porque nosotros tenemos que estar predispuestos en el sentido de que debemos darle un soporte a lo que estamos realizando. Y el tercero, lógicamente, es eh, estamos hablando del conocimiento más la predisposición, ya estamos hablando de la ejecución de la tarea, cumpliendo con todos los estándares y todos los procedimientos en los cuales estamos involucrados, ¿no? Entonces, hacer lo que se llama hacer la prevención. Es hacer el análisis exhaustivo de cómo debemos trabajar con caliente, de cómo debemos ejecutar nuestra tarea, nos permite conocer y establecer ese vínculo entre lo que nosotros hacemos y lo que nosotros queremos lograr. El espacio o los espacios deben estar libres, ¿no? De 10.7 hasta 20 metros deberemos tener espacios libres para poder ejecutar la tarea, de la soldadura, por ejemplo, ¿no? Hemos dicho, no debe haber pues ningún tipo de elemento que combustible, o sea, que haga combustión. También hemos visto que debía existir un responsable, una persona, ¿no?, de incendio, de acompañarnos en el proceso del trabajo. También hemos visto de que el uso del EPP debe estar relacionado justamente con la propia actividad que se realiza, no utilizar un EPP que no esté acorde, debe estar certificado y sobre todo debe estar preparado para cualquier tipo de circunstancia que ocurra con trabajo de fuego, y otros puntos más en los cuales tenemos que tener en cuenta, como hacer pues, un proceso, un procedimiento, tener un permiso de trabajo de caliente, acompañado de nuestro PETAR, nuestro procedimiento de trabajo de alto riesgo, tener personas competentes que puedan orientar o desarrollar el trabajo o supervisar las tareas que nosotros estamos haciendo, poner los biombos cuando hacemos unos trabajos donde la chispa sea, alcance, o sea, más distancia, ¿no? Nosotros le llamamos nuestras membranas de protección para soldadura. Entonces, eso también estamos considerando dentro de lo que se refiere, pues, el trabajo, ¿no? Clases de fuego y extintor a utilizar. Y es necesario que sepamos esto porque nosotros estamos pues expuestos también al fuego, al manejo, por ejemplo, de los extintores, qué cosa voy a utilizar, qué extintor para qué sirve. Tenemos el fuego clase A, ¿no? Entonces, son los más comunes en las oficinas, en los lugares, ¿no? Son los fuegos que se producen sobre sólidos combustibles como madera, papel, basura. O sea, tenemos un desecho y se prende ese fuego, el que se da pues dentro de los ambientes, en cualquier ambiente, en una casa, ¿no? Se debe convertir con agua presurizada el extintor PQS, ¿no? Polvo químico seco, ¿no? El PQS es el polvo químico seco. Entonces, se puede controlar bajando la temperatura por enfriamiento, eliminando el oxígeno, utilizando niebla de agua que se transforma en vapor de agua en contacto con la temperatura. Entonces, con este PQS, ¿no? ¿Han visto ese polvo blanco? Listo. Apagamos este fuego, ¿no? Que generalmente es el fuego casero, ¿no? El fuego clase B, producido por líquidos inflamables, la nafta, o sea, la gasolina, el aceite, las grasas, las pinturas, gases combustibles, ya el extintor debe tener un elemento, a ver, que dice, hay veces que cuando el trabajo es rutinario y no tenemos cuenta de seguridad, y ahí puede pasar el accidente, hay que eliminar la complacencia, y me ha pasado, así es, Alex. Lamentablemente, como es un trabajo rutinario, tú lo dices, no es un hábito, sino se vuelve robotizado el trabajo. Entonces como tú lo haces robotizado y como nunca te ha pasado nada, tú ya simplemente lo haces por cumplir. Y eso es a veces lo que nosotros vemos, ¿no? Por eso yo he querido darle en este sentido la parte del criterio comportamental con la parte del desarrollo, de la ejecución de una tarea desde este punto de vista técnico, ¿no?
Está muy bueno tu comentario. Muchísimas gracias, Alex. Entonces, este fuego clase B, ¿no? Ya no solamente vamos a tener polvo químico seco, sino también vamos a tener, va a estar compuesto por CO2, ¿no? Espuma química o agua a alta presión se controla mediante la eliminación del oxígeno y se inhibe la reacción en cadena, se elimina el oxígeno por vaporización de agua y por enfriamiento, ¿sí? ¿Y qué pasa si utilizo el fuego clase A, o sea, el extintor clase A para un fuego clase B? Uy, podrías tú, al haber más oxígeno, podría, pues, podría, extenderse el fuego, ¿no? Fuego clase C, se utiliza el PQS-CO2, matafuegos, y se produce en instalaciones, equipos, maquinarias, motores o conductores energizados, ¿sí? Este tipo de fuego también, o sea, se da en lo que son, cuando se prende una máquina, cuando se prende algo, entonces tenemos que utilizar. El fuego clase D, debemos utilizar el PQS especial. Son aquellos que tienen como combustible algún tipo de metal, ¿no? Por ejemplo, como magnesio, potasio, sodio, aluminio. Entonces, aquí debemos utilizar el PQS, el especial, ¿no? eh, Esterato de magnesio y arcilla, polvo fino de grafito granular, ya no podemos utilizar ni el A, ni el B, ni el C. Acá ya son otros componentes, otros compuestos. Eh, Acá debemos inhibir la reacción en cadena porque ustedes saben que el metal prende más rápido. Si el combustible tiene temperatura, no arrojar el agua. No arrojar el agua porque eso, ustedes saben, caliente con agua puede ocasionar un tipo de, no de explosión, pero puede de reacción, ¿no? Y los fuegos tipo clase K son fuegos que se involucran aceites de cocinas, aceites y grasas animales, vegetales, ¿no? Ahí se debe utilizar un extintor especial para sofocar y bajar la temperatura, ¿no? Generalmente es el acetato de potasio, es el agente extintor ideal. Muy bien, ya más o menos conocemos entonces qué tipo de extintor debemos nosotros manejar de acuerdo al tipo de trabajo que nosotros realicemos en caliente. Ya lo sabemos, si trabajamos con metal, entonces nosotros vamos a utilizar el tipo D. Si trabajamos pues en un lugar donde, o sea, con desechos orgánicos, utilizamos el fuego, o sea, el extintor tipo A. Si trabajamos pues con material inflamable, pinturas, gases, el tipo B, ¿no? El extintor tipo B, y así nosotros podemos identificar para poder trabajar dentro de nuestra área utilizando pues el, el que corresponde, ¿no? Tenemos el extintor, las clases de extintores de baja presión y de alta presión, ¿no? Hábito legal, baja presión tiene una manilla y los de alta presión ya están pues presurizados y tienen un componente ya donde el componente sale con fuerza, ¿no? ¿Qué partes de un extintor tenemos? El manómetro, la válvula, la manguera, el tubo de sifón, ¿no? Donde traslada el componente, la boquilla, el nitrógeno, el cilindro y el agente extintor. Tenemos que verificar cada año, tenemos que hacer la verificación de los extintores y tenemos que hacer el cambio, ¿no? ¿Cuáles son las reglas de oro de trabajos en caliente? Ya lo hemos visto. Antes de iniciar un trabajo donde se genere chispas, asegúrese de eliminar cualquier material inflamable alrededor de su área de trabajo, contar con un extintor, utilizar los equipos de protección necesarios y poner biombos alrededor. El permiso es indispensable, ¿sí? Eso es lo que hemos visto hace un momento. Por lo tanto, usted debe siempre llevar un extintor, verificar la existencia de materiales inflamables, verificar las condiciones de los cables, equipos y soldaduras. Nunca se debe trabajar solo, siempre debe haber una persona que pueda responder ante una emergencia. Eso es básico para lo que es la regla de los trabajos en caliente. Si pueden ustedes, bueno, se les va a pasar el material, esto colóquenlo y péguenlo. Siempre les digo a la gente, lo pegamos en un lugar ahí para que la gente lo vea. Son las reglas de oro de trabajos en caliente, ¿no? Esto es fundamental que lo manejemos, de que lo veamos, de que lo analicemos y que sobre todo esté pues muy bien diseñado como un decálogo de trabajo en caliente para poder
observar cómo se debe ejecutar la tarea. ¿Listo? Entonces, ahí yo les doy unos tips. Por ejemplo, cuando estemos hablando de caliente, para trabajar en caliente, tú debes siempre llevar un extintor y hacemos un muñequito con un extintor. Verificar la existencia, entonces a través de lo que son los dibujos, las ilustraciones, poder decir, mira, esto debes de hacer, ¿no? Porque ustedes saben que la parte lúdica entra con mayor capacidad o con mayor facilidad a la mente de las personas.